contactos en todo el mundo. Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús para todos ustedes. Un abrazo fuerte en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes. Gracias a Dios, un día más que Dios nos ha regalado para estar aquí, transmitiendo en vivo desde Chiclayo, Perú, la capital de la amistad, en nombre del Señor, y poder llegar a cada uno de sus lugares. Muy agradecido por cada uno de ustedes también. Gracias por su espacio en su corazón, por hacer una pausa en su valioso tiempo para poder recibir la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, hermanos. Bájale hoy día tengo una reflexión preciosa que habla acerca de cuánto poder hay en nuestra boca, cuánto potencial Dios. Somos la hechura y la imagen de Dios. Eso todo el cristiano lo sabe. Pero cuánto potencial, cuánto poder hay en nuestra boca de parte de Dios, es decir, de acuerdo a la llenura de la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso la pregunta que yo he lanzado hoy día a través de mi muro es: ¿sabes cuánto poder hay en tu boca cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios? ¿Sabes cuánto poder, hermano, hermana, tienes en tu boca? Si es tu corazón, repito, si tu corazón está lleno de la palabra de Dios. Entonces la primera pregunta que surge acá es: ¿cómo puedo ser lleno de la palabra de Dios? O sea, ¿cómo Dios puede llenar mi corazón de su palabra? Y la respuesta está en Juan 5:39, ¿no? Jesús dijo: escudriñad las escrituras y pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, si yo quiero conocer a Jesús, lo primero que tengo que hacer es escudriñar su palabra. Porque ¿cómo puedo conocer a Jesús si no escudriño su palabra? No puedo imaginarme, no puedo recibir un dato histórico, tradicional, cultural, religioso. No me sirve de mucho. O sea, yo quiero conocer a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Escudriñar la escritura. Esas fueron las indicaciones puntuales del maestro. Juan 5:39. Y en el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que medita en la palabra día y noche, y en ella tiene contentamiento. Bienaventurado. Y cuando dice varón, está involucrando ambos sexos, por supuesto. Salmo capítulo 1. En el Proverbio capítulo 16, en el verso 1, la palabra dice que los dichos de la boca del hombre son de Jehová, mas las intenciones de su corazón, esas nos pertenecen. Es decir, Dios va a usar nuestra boca para poder hacer realidad su voluntad. Pero ¿cómo va a usar nuestra boca si nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios? Por eso tenemos que preguntarnos: ¿cómo puedo llenar de la palabra de Dios mi corazón? Repito, escudriñando la palabra, pasando tiempo de calidad con el Señor, meditando en la palabra día y noche. Es decir, no significa no voy a hacer nada, voy a estar meditando y meditando. No. La meditación es un tema muy amplio, ¿no? Que en otro momento yo lo voy a amplificar un poco más. Pero se trata de la quietud de los sentidos, no de todas las actividades físicas y sensoriales, a propósito, adrede, intencionalmente, de una manera muy disciplinada. Hay toda una educación escritural en esa área, en ese respecto, para poder nosotros recepcionar la voz del Espíritu Santo del Maestro que está en nuestro corazón. Ahora, en Colosenses 3, versículo 6, el apóstol Pablo dijo: sean llenos de la palabra de Cristo. O en otra versión dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo los apóstoles de Cristo podían ser llenos de la palabra de Cristo? O todos los hermanos que leyeran Colosenses 3:16, si no había Biblias, no había Nuevo Testamento, Gutenberg no había nacido, no existía la Biblia, no había. Entonces entendamos bien, ellos se llenaban a través de la oración del lenguaje del Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros oremos en el lenguaje del Espíritu de una manera frecuente, de una manera cotidiana, porque si no, es imposible que tú puedas ser lleno de la palabra de Dios. O sea, una es escudriñar, otra es meditar en la palabra, y otra es decretar la palabra de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo ser lleno el corazón de la palabra? ¿Para qué? Jesús dijo: de la abundancia de vuestro corazón, Lucas 6:45, de la abundancia de vuestro corazón habla vuestra boca. Entonces, ¿cómo lleno mi corazón? Repito, de la palabra de Dios, a través de la meditación, a través del escudriñar la palabra de Dios y a través de la oración del lenguaje del Espíritu.
pautas clave les estoy compartiendo. Hay muchas pautas, pero estas son las básicas, las fundamentales. En Hebreos 8, verso 10 y en Hebreos 10, verso 16, el Señor prometió escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, no solo la pone, sino dice, pondré mi palabra en su mente y la escribiré en sus corazones. En el otro verso dice, pondré mi palabra sobre sus corazones y en su mente la escribiré. Por eso digo, ¿cómo Dios puede escribir su palabra en nuestra mente y corazón? A través del lenguaje del Espíritu. Por eso cuando oramos en el lenguaje del Espíritu, Romanos 8:26 dice que oramos en la perfecta voluntad de Dios. Es decir, nosotros no sabemos, dice Pablo, lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede a través de nosotros y nos ayuda en la intercesión, en la oración, a través del lenguaje del Espíritu. Romanos 8, verso 26. Ahora, este es un tema muy amplio, yo estoy tratando de resumirlo, ¿no? En Juan 12:49, por ejemplo, una recomendación de Cristo, Él dice que las palabras que Él nos ha hablado, dice Juan 12:49, las palabras que yo he hablado no son mías, las palabras que yo he hablado son de mi Padre, del Padre que me envió. Las palabras que yo he hablado, dice Cristo, no son mías, sino del Padre que me envió. Y Él me ha ordenado lo que yo debo decir. Ahora, en Juan 14:10, Jesús dijo, si ustedes no me creen por mis palabras, pues créanme por las obras. Porque las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Escuche bien, si no me creen por mis palabras, créanme por las cosas que yo hago. Porque las cosas o las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Jesús no discierne entre las palabras y los hechos. ¿Por qué? Porque la única fórmula en que Dios, o secreto, pauta que aparece en la Biblia, ¿cómo Dios creó el universo? Génesis capítulo 1. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Dios ordenó y existió. El salmista lo resume en el 33, versículo 9. Dice, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, Dios ordenó y existió. O sea, está resumiendo el Génesis capítulo 1. ¿Cómo Dios creó el mundo? Y sea la luz, sea el mar, y los peces produzcan las aguas, y esto, y sea hecho. O sea, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. O sea, Dios no se puso a trabajar, a hacer cosas, a transpirar como nosotros. No, Él dijo y fue hecho. Por eso Cristo dice, si no me creen por mis palabras, créanme por las obras. Porque las obras que yo las hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Jesús no discierne entre palabras y obras, entiéndalo bien. Por eso Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Amén. Repito. Salmo 33, versículo 9. Ahora, el apóstol Pablo. Vamos a mirar una cosita más que no quiero que se me vaya. Jesús dijo estas palabras. Ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. O sea, ¿cómo vamos a hacer cosas? A través de los dichos de nuestra boca. Es decir, si nosotros ajustamos nuestra boca, en nuestro corazón hay una abundancia en la palabra, y ajustamos nuestra palabra, los dichos de nuestro, lo ajustamos a la bendita palabra de Dios, entonces Dios está obligado, entre comillas, a concretar o hacer realidad su voluntad. Su voluntad. No nuestra voluntad. No lo que nosotros caprichosamente, antojadizamente podamos decir o querer. No, no. Si nosotros hablamos conforme a la palabra, entonces Dios está obligado a respaldar su palabra. Su palabra es su voluntad. Recuerde bien. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé conforme a lo que está escrito. O sea, si tu corazón está lleno de la palabra, tu mente está saturada de la palabra, ¿qué vas a hablar? La palabra, pues. ¿Y qué va a hacer Dios? Respaldar su palabra. Su palabra, porque no es tu palabra, es la palabra de Él, es la palabra de Dios. Amén. Ahora hay algo importante aquí que también me llamó la atención. Dice, el que no me ama, no guardará mi palabra. Dice Cristo, Juan 14, 24. El que no me ama, no va a guardar mi palabra. Porque la palabra que yo he hablado no es mía, repite, sino del Padre que me envió. ¿Me entiende? O sea, ¿cómo quiero yo
que se establezca la voluntad de Dios en la tierra. Es decir, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena y para siempre es su misericordia. Pero ¿cómo establezco yo la voluntad de Dios sobre la tierra? Repito, llenándome de su palabra, es decir, escudriñándola, meditándola, decretando su palabra, hablando en el lenguaje del Espíritu diariamente. Entonces, cuando yo hablo, voy a hablar de la abundancia de mi corazón. Lucas, repito lo que dijo Cristo, 6:45, de la abundancia de vuestro corazón hablará vuestra boca. O sea, tú no vas a hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces Dios va a verse obligado, entre comillas, a respaldar, a concretar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás declarando. ¿Por qué? Porque estás declarando la palabra bendita del Señor. Amén. Esta es su palabra, la que sostiene el universo. Ahora hay algo también aquí importante. En Lucas 24, verso 19, a Jesús se le resume como el hombre poderoso, el profeta de Dios, delante de los ojos de Dios y de los hombres. Dice, varón poderoso en obra y en palabra. Lucas 24, 19, varón profeta, varón poderoso, dice. Repito, en obra y en palabra. Es decir, Jesús no solo hacía, sino que él hablaba y hacía, o hacía y hablaba, porque él no discierne entre el dicho y el hecho. O sea, él dijo y se hizo, ¿no? Por ejemplo, el ciego le dice, Señor, si quieres, tú sáname que soy ciego. Quiero, pum, automáticamente los ojos se abrieron. Amén. Y hay algo interesante, ¿no? Que Jesús menciona en Marcos 11:23 y dice, cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el fondo del mar, conforme le diga, con la convicción, con la confianza de su corazón, será hecho. Cualquiera, no dice el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, el ministro, no, dice cualquiera que dijere este monte. Repito, Marcos 11:23, cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, conforme lo diga, con la convicción de su corazón, le será hecho. ¿Me entiende? O sea, cuando tú, una montaña, un monte simboliza una oposición, un problema en tu caminar cristiano, un estorbo en tu camino. Tú le puedes decir, vete, sal fuera en el nombre de Jesús, desarráigate, dijo Cristo. Si a un monte, o sea, puso un ejemplo, ¿no? Una peña, un monte, dijo el Señor, le dijera, quítate y desarráigate, échate en el mar, y le da la dirección todavía. Amén. Esto es bien importante. Entonces, es importante que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios para que cuando nosotros hablemos, hablemos la palabra de Dios. Amén. En Romanos 10, verso 9, el apóstol Pablo dijo, a ver, 2 Corintios 4:13, antes de ir al otro verso, porque voy a cerrar. Pero antes de cerrar, quiero ir a este verso. Cerca de tu boca, Romanos 10:8, cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra, dijo Pablo. Cerca de tu corazón y de tu boca, es decir, a una cuarta de distancia, una cuarta de tu corazón a tu boca. Cerca de tu corazón y de tu boca está la palabra de fe que predicamos o que compartimos. ¿Ya? Romanos 10, verso 8. Y 2 Corintios 4, versículo 13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice Pablo. Creí, por lo cual hablé. Ellos creyeron, por lo cual también hablaron. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual hablé. Conforme a lo que está escrito. Si no me imagino, no estoy suponiendo, no. Estoy hablando conforme a la santa palabra de mi Dios. Y mi Dios, mi Padre, tiene que concretar su palabra para glorificar a su Hijo Jesús. Amén. Esto es importante. En Romanos 10, versículo 9, para cerrar, recuerden que el principio para ser salvo, ¿cuál es? Creer con el corazón y declarar con la boca. No con la razón simplemente, sino con el corazón. Si creyeres con tu corazón, Romanos 10, verso 9 dice, si creyeres con tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos al tercer día, y tú lo declaras con tu boca, Dios dice que tú eres salvo. Dios dice que tú eres salvo. Si creyeres con tu corazón y declararas con tu boca. Este es el principio fundamental para salvación de toda la humanidad, que Dios presenta en Romanos 10, versículo 9. Entonces, repito, para terminar, hay una sola fórmula de nosotros poder hacer realidad la voluntad de Dios. Es cuando nos llenamos de la palabra de Dios. ¿Cómo nos llenamos de la palabra de Dios, hermano Richard? Meditando en la palabra día y noche, dice Salmo capítulo 1, repito,
Juan 5:39, escudriñando la palabra y decretando la palabra de Dios. Es decir, no apartando esta palabra, como le dijo Dios a Josué 1:8, no apartes este libro de la ley de tu boca. Entonces todo lo que tú hagas será prosperado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a agradecerle a Dios. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, precioso, nuestro Salvador, bendito. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre celestial, por ese amor, esa compasión, esa gracia, esa paciencia que tú tienes con nosotros, de enseñarnos, de instruirnos cada día, de edificar nuestra fe a la luz de tu sagrada palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es el alimento sólido de nuestra fe, es el pan cotidiano de cada cristiano. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra es lámpara para caminar, como dijo David, para todo creyente. Tu palabra es la espada del Espíritu. Tu palabra es Cristo, tu palabra que se hizo carne y hoy está en gloria y habita en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro victoria, declaro bendición, declaro sanidad en el nombre de Jesús para todo aquel que está mirando en esta hora. Y yo le pido en el nombre de Jesús que haga a Jesús el Señor de su vida, como dice Romanos 10, verso 9. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dígale, Señor Jesús, creo con todo mi corazón que tú viniste a una cruz, a un calvario, a entregar tu sangre y tu vida por mí. Creo con todo mi corazón, declárelo. Creo con todo mi corazón, lo declaro con mi boca y te recibo en mi corazón ahora mismo, Señor Jesús. Ven a mi corazón y perdona todo mi pasado. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Padre bueno y amado, gracias te doy en esta hora, por la obra perfecta de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Bueno, quiero saludar a todos mis hermanos en la fe en Cristo en cualquier parte del mundo. A mi hermana Silvia Olivo, siempre en Estados Unidos, que siempre me envía saludos, palabras de aliento. Muchas gracias, hermana Silvia Olivos Ángeles, y a toda la comunidad de cristianos hispanos en Norteamérica. Muchas gracias, porque yo sé que están recibiendo esta palabra. Gracias, hermana Silvia Olivos Ángeles, y a toda su familia la declaro bendecida, y a todos mis hermanos en Cristo allá en los Estados Unidos. A mi pastor Martín Luna Urrutia en México. Saludo, varón de Dios, te extrañamos, varón. Bendiciones, estamos orando por ti y por tu esposita, por tus hijos acá en Lambayeque y en Estados Unidos y en México, por todos mis hermanos en México, ahí donde está mi pastor Martín Luna Urrutia. Bendiciones, un abrazo fuerte también para mi hermano David en Chile. Varón bendecido. David Peso, bendiciones. El peso de gloria está en tu corazón, varón amado, porque te estás llenando cada día de la bendita palabra de Dios. Para tu esposa, Maribel Agreda, para todos mis hermanos en Chile, bendiciones y en cualquier parte del mundo, y en Chiclayo, Perú. Bendiciones a todos mis hermanos de la iglesia, gracia abundante, que el Señor los bendiga abundantemente en el nombre de Cristo. Bendiciones, hermano, un abrazo fuerte, y tus oraciones por cada uno de estos siervos de Dios. Ricardo Brescia y toda la familia pastoral te envía saludos, y también estamos orando por cada uno de ustedes todos los días. Bendiciones, hermano. Bendiciones, la gloria sea para Dios. Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, bendiciones. Aleluya.